es una proteína que se encuentra presente dentro de los glóbulos rojos y que existen varios tipos de hemoglobina. ¿Ya? Cuando nosotros no nacemos, existe un tipo de hemoglobina. Cuando nosotros nacemos, existe otro tipo de hemoglobina. Y cuando nosotros somos adultos, existen otros dos tipos de hemoglobina. Que no viene al caso, no vamos a estudiar eso de ahí. Más adelante hay otro tema donde vamos a hablar de los tipos de hemoglobina. ¿Ya? Pero la idea es que no es la misma, el mismo tipo de hemoglobina antes de nacer, cuando nacemos y cuando somos adultos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de esa hemoglobina? Ojo que la hemoglobina es una proteína que tiene o está constituida por un grupo funcional hemo y hierro. ¿Ya? Eso constituye la hemoglobina. Son dos cadenas alfa y dos cadenas beta de las proteínas alfa y beta y se une a 4 hierros, o sea, a un hierro por cada cadena. Entonces resulta que la función de la hemoglobina es básicamente el transporte de oxígeno, de CO2 y de iones hidrógeno. Esa es la función de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros respiramos, vamos por acá a colocar los pulmones y por acá los vasos sanguíneos. En este caso sería la arteria. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran los glóbulos rojos? La idea es que cuando nosotros inhalamos, bueno, la gran mayoría inhalamos aire, ¿no? Hay otros que inhalan otras cosas. Aprovechamos el oxígeno del aire, porque hay que tener en cuenta que el aire es una mezcla tremenda. No se imaginan que hay en el aire. Hay una cantidad tremenda de gases. Solamente para indicarle ahí, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene CO2, tiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas, gases nobles, y de ellos solamente aprovechamos el oxígeno. Entonces, en nuestros vasos sanguíneos, o sea, en el glóbulo rojo, tenemos a la hemoglobina unida al ion hidrógeno. A ver, la hemoglobina nunca debe circular sola, porque se puede unir. Imagínate, ¿no? La hemoglobina ya tiene constituida al hierro y generalmente se une a metales cuando ella está libre, o sea, cuando no está con el ion hidrógeno, se une a otros metales. Como que metales que, por ejemplo, al magnesio, al potasio, al cobre u otros bioelementos, que cuando se une a esos bioelementos es difícil que se pueda romper el enlace que existe. Entonces, por eso es que la hemoglobina nunca circula libre, siempre circula unida al ion hidrógeno. Si es que no se une al CO2 o al oxígeno. Cuando no está unida, ¿cómo se llama cuando se une al CO2? Carboxihemoglobina. ¿Cómo se llama cuando se une al oxígeno? Oxihemoglobina. ¿Y cómo se llama cuando se une a él? Desoxihemoglobina. Entonces, si no está bajo la forma de carboxi o de oxi, está unida bajo la forma de desoxi. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Sucede que cuando está frente al oxígeno, tiene mejor afinidad por él. O sea, las cargas polares lo prefieren al oxígeno y lo sueltan a él. Entonces, ¿eso a qué me conlleva? Me conlleva a este. Más este. Y ahí el problema. Porque si esto sube, ¿qué sucede? Un desequilibrio de pH. Por eso les he dicho, comer, beber, transpirar, respirar, realizar cualquier actividad metabólica solito nos permite intoxicar.
Imagínense. Respirar me lleva a esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él se une al HCO3 menos. ¿Quién es él? El ion bicarbonato. Pero ¿dónde está el ion bicarbonato? En los huesos. Pero también lo encontramos en los vasos sanguíneos. Y ahí interviene una enzima. ¿Cómo se llamará? Anhidrasa carbónica. Dice, profe, ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Hace esto, miren. Lo transforma el bicarbonato en agua y CO2. Profe, ¿se ve? Pero también existe la reacción viceversa. También la participación de la anhidrasa carbónica. El mismo proceso. ¿Dónde se dará el mismo proceso? ¿Dónde se dará? ¿O cómo se dará? ¿Cómo se dará el proceso al revés? ¿Dónde? En los tejidos. ¿Por qué? Porque el CO2, perdón, el oxígeno primero llega, lógicamente es aprovechado, ¿no? Cuando nosotros inhalamos solamente oxígeno del resto de compuestos del aire. Y en nuestros vasos sanguíneos, exclusivamente en el glóbulo rojo se da ese proceso. Y nosotros liberamos CO2. Pero, ¿quién produce CO2? ¿Quién produce CO2? Las células de nuestro cuerpo. Todas. Cada vez que nosotros realizamos procesos metabólicos de glucólisis, se produce CO2. Entonces, el CO2 ahora ingresa a los vasos sanguíneos. Y dentro del eritrocito, o sea, del glóbulo rojo, se da todo el proceso al revés. Y de pronto, alcanza nuevamente el aire. O sea, el proceso se da tanto de vida como de muerte, gracias a esta anhidrasa carbónica. ¿Verdad? Entonces, así se regula el proceso. No olviden, él ya genera un desbalance de pH. Uno, cuando nosotros respiramos, él genera un desbalance de pH. Pero él, cuando nuevamente lo debemos eliminar, genera un desbalance de pH. Y las células podrían morir tranquilamente. Si es que no fuera la anhidrasa carbónica, la célula muere por un desbalance de pH. Entonces, el regulador es el ion bicarbonato. Entonces, por ese caso, el ion bicarbonato, en el ejemplo, como el caso de la hemoglobina. O sea, el ion bicarbonato, el que estamos viendo aquí, funciona así, gracias a la anhidrasa carbónica. Por aquí está, el CO2 más el agua me forma el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es desdoblado gracias a la anhidrasa carbónica en ion bicarbonato y iones hidrógenos. Esto me genera un desbalance de pH hacia la acidez y esto un desbalance de pH hacia la alcalinidad. ¿Ya? Entonces el regulador son estos dos, perdón, él y él. O sea, el alcalino, que es la base conjugada, y él es el ácido débil. ¿Ya? El ácido carbónico y el ion bicarbonato. Lo mismo sucede con el fosfato. O sea, es el mismo proceso que hemos explicado acá, pero para el fosfato. ¿Ya? Y en el caso de las proteínas, ¿quién es la estructura elemental de una proteína? ¿Quién es?
los aminoácidos. ¿Cómo es la estructura de un aminoácido? NH2. Por acá a un carbono central, a un hidrógeno y a un R. Y por acá un C, O, OH. El grupo amino y el radical carboxilo. ¿Qué sucede? Si de pronto hay una alta concentración de él, se une aquí y genera un radical. O sea, en este caso habría un reordenamiento. Así. Y me genera un radical. Él sería el aceptor de iones hidrógeno. Y por este lado, igual, con el grupo OH. O puede ser viceversa, ¿no? Cuando me genera, hay que entender que ¿de quién viene? El grupo amino ¿de quién viene? Y el grupo carboxilo ¿de quién viene? El grupo carboxilo viene del ácido carbónico, de este de acá. Sino que lógicamente ahora está como radical carboxilo, pero él proviene del ácido carbónico. Entonces, cuando yo tengo una proteína estructural, las proteínas generalmente en su estado electroquímico son neutras. Pero cuando hay un balance de pH tanto para la acidez como la alcalinidad, ellos liberan sus radicales. Entonces, al liberar el radical, lógicamente que como grupo funcional está unido aquí, porque el nitrógeno tiene 3 enlaces. Entonces, cuando hay un desbalance de pH, este radical se libera. Y finalmente me queda como un radical NH3. ¿Ven? Por este lado. Y si tengo un desbalance hacia el otro lado, hay un reordenamiento. ¿Y qué me genera? H2CO3. Entonces, así funcionan las proteínas para el control de los desbalances de pH. ¿Ya? Y se utiliza esta formulita. El pH es igual al pK. Por eso les he dicho, memorícense al pK. Tanto para el fosfato, para el pato y fosfato, como el ion bicarbonato. Para el fosfato es 6.8 y para el carbonato es 6.35. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí, dependiendo de lo que me pide. Si me pide, por ejemplo, en este caso fosfato, sería 6.8, más el logaritmo de la sal. La concentración de la sal, por ejemplo, en este caso el carbonato, lo estoy diciendo, este de acá, sería 20, reemplazaríamos acá en la sal y 1 en el ácido. Y nos quedaría 6.8 más logaritmo de 20. Y ese sería el pH del ion bicarbonato. ¿Sí? Lo único que debe reemplazar es el valor del pK. Y las concentraciones que les he dicho ya está dada. O sea, no hay nada que pensar. La concentración, por ejemplo, en hueso, yo les he dicho, ¿no? La concentración de la base conjugada es más o menos por cada mol de ácido carbónico, 20 moles de ion bicarbonato. Entonces, esos valores vamos a reemplazar acá. La sal 20 y el ácido 1. Y el pK 6.8. Dice, profe, ¿de dónde es el 6.8? ¿Ya? Pues yo les puedo pedir determinar el pH de un tampón tal, que puede ser los únicos que utilizamos. No existen más tampones en el organismo. ¿Ya? Y lo que les he explicado de la hemoglobina, cómo funciona la hemoglobina como tampón y cómo funcionan las proteínas como tampón. ¿Ya? Simplemente un reordenamiento molecular, tanto a nivel del grupo amino como el grupo funcional carboxilo. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Eso sería todo por hoy. Que la tarde nos encuentren a la 1.